Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, y yo digo futuro prócer, porque es de las personas que más claridad tiene y patriotismo. Y para mí pues es un gran gusto y un honor entrevistarlo. Le quiero dar la bienvenida a Federico Hernández. Hombre, con esa introducción y viniendo de vos, es de verdad un gran honor. Gracias, gracias por la invitación. Que sos de las personas que yo más admiro intelectualmente. Gracias, así que creo que eres necesario en todos los ámbitos de la vida pública, porque tu desempeño pues en la Cámara pues es magnífico, pero ahora te he invitado como aliados por la democracia. Exactamente. Porque más que lo económico, y si nos queda tiempo lo vamos a discutir, me preocupa nuestra mal llamada democracia. Federico, ¿cuál es tu análisis de lo que está sucediendo? Bueno, imagínate, estamos delante de un proceso completamente inédito, ¿verdad? Desde los acuerdos de paz, digamos, en la historia reciente. Bueno, ya tuvimos un preámbulo con las presidenciales. Sí, digamos, sí, bueno, ahí hubo mucha tela que cortar también, obviamente, pero digamos, lo que estamos viendo hoy con respecto a los resultados y el desfase que ha habido temporal en darlos a conocer públicamente, bueno, imagínate, estamos prácticamente casi van a ser 3 semanas del evento electoral y todavía no tenemos resultados finales, una cosa increíble, ¿verdad? Obviamente esto tiene que ver con el hecho que estábamos enfrentándonos a un proceso inédito, no había manera incluso de anticipar ciertas cosas, y en aquellas en las que podíamos habernos anticipado, o que por lo menos el cuerpo electoral tenía que haberse anticipado, no se anticipó como debía, ¿verdad? Y ahora tenemos esta situación un poco compleja, en la que aparecen ahora varios derechos que están siendo lesionados, tanto, no solo de los votantes, también de los mismos candidatos. Y esto provoca una serie de problemas, de conflictos. Hemos tenido un Tribunal Supremo Electoral completamente ausente, sin ninguna capacidad de iniciativa y de liderazgo institucional. Yo creo que está siendo bondadoso. Yo creo que en algunos casos ha sido un tribunal que, número uno, no parece tribunal, es más una junta directiva. Sí. Segundo, parcializada, porque a mí me parece vergonzosa la postura de Olivo como presidente del tribunal. Entonces, de tribunal es de lo que menos tiene. Sí, la verdad es que no ha estado a la altura de su labor institucional y del reto histórico que implicaba en particular estas elecciones, ¿verdad? Porque claro, íbamos a tener nuevos... Yo le digo a la gente, esta no es una nueva forma de votar, es un nuevo derecho político que tenemos los salvadoreños. Es así de simple, es decir, cuando a veces comentan los partidos políticos que la Sala de lo Constitucional tiene la culpa y la responsabilidad de todo este embrollo porque no sacó en tiempo un nuevo derecho político, me impresiona que parezca que los derechos políticos tienen tiempos. ¿Verdad? Llevamos 25 años de atraso en estos temas, ¿verdad? El voto cruzado hace décadas tenía que haber sido un derecho para todos los votantes salvadoreños. Gracias a Dios lo tenemos ahora, en el tiempo que fuera, pero lo tenemos, ¿verdad? Y ahora que íbamos a ejercerlo por primera vez, pues resulta que en efecto, como bien tú dices, el Tribunal Supremo Electoral no estuvo a la altura del reto, al contrario, de hecho comenzaron a torpedear el proceso y este nuevo derecho político del voto cruzado antes que comenzara a implementarse como tal, y obviamente ahora que tienen enfrente todo este embrollo, pues no saben ni qué hacer. Y en honor a la justicia, Federico, yo creo que no todo el tribunal. Sí, yo creo que Fernando Argüello es alguien que yo conozco desde niño, conozco a su familia, a su hermano mayor, es de mis mejores amigos, viene de una buena cuna, y yo creo que él sí se ha portado, pero es una golondrina, tal vez 2, tal vez, ojalá 3. Sí. Bueno, de hecho, la verdad es que el cuerpo colegiado como tal, al final es el que tenemos que juzgar. Así es, como bien tú decís, por supuesto, hay gente ahí que se salva, gente que tiene criterio, que tiene sensatez, que tiene la habilidad también para platicar con todos los sectores, que eso es tan importante, ¿verdad? Que digamos tienen rasgos emocionales que les permitan estar a la altura de las circunstancias.
No así, ciertamente, la persona que está dirigiendo los destinos en este momento del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Una persona que parecería que no tiene tampoco el carácter para estar ahí, ¿verdad? Al contrario, digamos, la ecuanimidad que se esperaría, la serenidad que se esperaría en alguien que está manejando una institución tan importante en estos momentos, pues ha brillado por su ausencia, ¿verdad? Y eso es lamentable, por supuesto, porque imagínate la tensión que esto ha provocado en los partidos políticos, en la propia población, que no sabemos qué está ocurriendo, y de repente aparece un presidente del Tribunal Supremo Electoral que comienza a pelearse con los medios de comunicación, que comienza a ser ausente, que no es capaz incluso de establecer una relación, digamos, medianamente aceptable con sus propios colegas al interior del cuerpo colegiado. Es decir, es como una mala noticia sobre otra, ¿verdad? Y ahí están los resultados. No, y fíjate que aquel dicho, mi papá me crió a base de dichos, él decía que era la sabiduría milenaria de los pueblos entregada de generación en generación. Y aquel gran dicho que dice que el ladrón juzga por su condición. Esas acusaciones de sabotaje que disparó, disparatadas, valga la redundancia, que yo no sé, no quiero ser suspicaz, pero yo sí creo que hubo sabotaje, pero de adentro, porque mira, es obvio que el Frente se sentía incómodo con el voto por cara, es obvio que se opuso al voto cruzado, y qué mejor manera de desacreditar una reforma que fracase administrativamente. Exactamente. O sea... Exactamente. Así es. Mira, Alfredo, tú has dicho lo que es básico, es decir, más allá de que se haya tardado o no la sala, que eso es muy discutible, porque la sala en todo caso también se tardó en diciembre del año 2011, cuando era todavía un proceso electoral mucho más complejo, porque era pasar del voto por bandera meramente al voto por rostro. Eso era todavía más complejo, digamos, si lo vemos desde el punto de vista solamente logístico, ¿verdad? Digamos, ahora había suficiente tiempo como para poder echar a andar esta reforma, porque solo era básicamente del voto por rostro al voto cruzado, nada más. Digo, nada más, hay su complejidad también, por supuesto, no estamos demeritando ese nivel de complejidad, pero por favor, después de venir de lo otro, esto era relativamente más sencillo. Y sin embargo, obviamente había un deseo de parte del FMLN en particular y de Gana, que es su adláteral en la Asamblea Legislativa, de bombardear esto. Ahí sí hubo un sabotaje, en efecto, porque pasó un mes sin que la Asamblea Legislativa pudiera ponerse de acuerdo en cómo legislar el voto cruzado, le lanzan la papa caliente al tribunal y mira. No quisiera ponerse de acuerdo. Ahora, a mí me preocupa algo, y yo no soy abogado, mucho menos abogado penalista, pero aquí hay delitos involucrados. Por supuesto. Y aquí no solo está en juego nuestro sistema electoral, nuestra democracia, está en juego el Estado de Derecho. Y a mí me preocupa, no sé, yo no voy a juzgar al fiscal porque pues yo creo que es una persona valiente y lo ha demostrado en varias ocasiones, pero a mí me gustaría ver mayor protagonismo en la investigación del delito. Porque aquí hay delitos confesos. Exactamente. Y eso... Sí, es decir, apareció Alfredo, un diputado de Gana muy reconocido, ¿verdad? Entiendo que abogado de la República además, lo cual agrava todavía más su confesión, ¿verdad? Porque básicamente ante los medios de comunicación dijo que dentro de la mesa se estaban repartiendo los votos sobrantes, ¿verdad? Y además dijo una cosa extrañísima, porque dijo, con base en la proporcionalidad que otorga las tendencias. Yo no entiendo cómo se puede sacar la proporcionalidad de una tendencia. Deben de ser genios matemáticos, porque no entiendo cómo de algo que solo es una tendencia puede sacar proporcionalidad y además ser exacto, ¿verdad? Entonces, es obvio que se estaban repartiendo votos de manera ilegal, totalmente ilegal, es decir, violando la ley electoral vigente. Entonces, que aparezca un diputado confesando un delito electoral y que en efecto los delegados de la Fiscalía en ese momento no hagan absolutamente nada, da mucho que desear. Nosotros como Aliados por la Democracia, Alfredo, hicimos esta exigencia al fiscal general de la República para que pues se persiguieran estos delitos, sobre todo si son confesos, si están haciéndolos en ese momento, había que capturar en ese momento a las personas que lo hacían en la mesa.
¿verdad? Y no pasó absolutamente nada. Lo que hizo el fiscal fue enojarse con nosotros. Y yo creo que en efecto hay que proteger el voto ciudadano, que ese es el derecho más importante de todo esto. Porque la gran pregunta que nos hacíamos nosotros en Aliados por la Democracia, Alfredo, y que le hacíamos al público a través de los medios de comunicación cuando invitamos la semana pasada a una conferencia de prensa es lo siguiente. A ver, ¿qué es el derecho más importante, el bien jurídico máximo a proteger acá? Lo que la gente decidió con su voto. La verdad del proceso electoral. Y la verdad está en las urnas. No hay otro lugar donde se encuentre la verdad más que en las urnas. Y si las actas demuestran que no son un reflejo de las urnas, porque las inconsistencias son exageradamente manifiestas, pues entonces hay que ir a buscar la verdad donde se encuentra, en su origen, digamos, en su fuente. Y la fuente primigenia de la verdad electoral son las urnas, donde están los votos de todos los salvadoreños. Aquí no hay por dónde perderse, no hay por dónde perderse. Ahora, llama la atención que en efecto parecería que el presidente del Tribunal Supremo Electoral no quiere, pero de ninguna manera, abrir las urnas. Y esto ya te genera otro problema, porque las suspicacias que ya venimos arrastrando todos los salvadoreños desde las elecciones anteriores. Proceso, así es. Esto viene a abultarse todavía más y te preguntas qué hay detrás. ¿Por qué no se quiere llegar a la verdad sobre el voto? Y hay algo más, Alfredo. ¿Qué pasa con los derechos de los candidatos? Fíjate que la vez pasada me tocó ver, por cierto, en este canal, en un programa de Neto López, a Manuel Chacón. Y Manuel Chacón decía lo siguiente, candidato del PCN, abogado muy reconocido, y decía lo siguiente: yo no sé como candidato si el voto entero que la población me dio a mí, es decir, aquel salvadoreño que llegó ante la sábana de 24... Y marcó su cara. Y marcó solamente su rostro, ni siquiera una bandera, solamente su rostro. Es un voto entero para él. Entonces él no sabe si ese voto entero, en efecto, vale como voto entero, ha sido contabilizado como voto entero o no. Eso te crea un montón de incertidumbre también. Y tiene razón cuando dice que va a acudir a la Sala de lo Constitucional para poder averiguar cómo se ha contabilizado su voto. Porque él también tiene derechos constitucionales que deben ser protegidos. Uno de ellos es saber exactamente cómo votaron los salvadoreños por él. Bueno, hay diputados que ni siquiera los votos de sus familiares aparecen. Exactamente. O sea, el caso de Mario Marroquín en Santa Ana. Así es. O sea, ahora, Julio Valdivieso dijo algo para mí que ha sido de lo más impactante. Dijo, esta elección puede llegar a ser legal, pero no legítima. Así es. Y cuando tú cuestionas la legitimidad de una elección, y yo fui, y muy personalmente, cuestioné la legitimidad de la elección presidencial, y sigo cuestionando la legitimidad de la manera que se está gobernando, porque ganar por 6,000 votos chaveleados, mi opinión de nuevo, 6,000 votos chaveleados, no le da cheque en blanco a gobernar autocráticamente. Así es, definitivamente. Y eso es lo que estamos sufriendo en este momento, de alguna manera, Alfredo. Es decir, tenemos un partido oficial que, haciendo caso omiso a lo que la gente le está diciendo, incluso que le acaba de decir en las urnas, porque es evidente que el partido oficial ha sido derrotado en esta elección. Es evidente. Más allá de un voto más, un voto menos, nuevamente Arena resurge en este momento como la primera fuerza política del país. Eso es evidente, ¿verdad? ¿Merecida o inmerecidamente? Bueno, yo creo que más que por méritos propios, creo que más por las torpezas del adversario. Y por el pésimo desempeño gubernamental, no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero es evidente que los salvadoreños estamos enviando un mensaje a todas las fuerzas políticas, pero en particular al gobierno, le estamos diciendo que no nos gusta la forma en que nos está gobernando. Eso es lo que estamos diciendo los salvadoreños en las urnas, tanto el que fue a votar como el que no fue a votar, ¿verdad? Y entonces, hombre, frente a un mensaje como ese tan contundente, tan claro, tan cristalino, ¿qué es lo que hace un gobierno? Bueno, para empezar, un poco hacer esa introspección que es tan importante, reflexiva, de parte del verdadero estadista, ¿verdad? Que dice, a ver, ¿qué hago frente a este mensaje que me está enviando la gente? Pero ¿tú crees que un gobierno que ha sido cristalinamente claro en decir que su referente es el gobierno chavista, es capaz de hacer lo que tú estás pidiendo? Parecería que no, Alfredo, parecería que no. Imagínate que estamos frente a una elección tan reñida y el presidente de la República no emite opinión, ¿verdad? Pero sí emite opinión de la agresión americana a Venezuela. A eso quería llegar, ¿verdad? Hemos llegado nuevamente a 14 muertos diarios y no emite ninguna opinión.
y de repente aparece el presidente Obama diciendo que, sea exagerado o no, que Venezuela es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y aparece ahí sí el presidente con un campo pagado desplegado en primera plana en todos los periódicos, diciendo que casi se convierte en una agresión contra Venezuela, ¿verdad? Hombre, hay cosas mucho más importantes para los salvadoreños que eso, ¿verdad? Y ahí de nuevo refuerza lo que tú me estás comentando, hasta qué punto estamos conscientes en el gobierno de que el salvadoreño ese tipo de cosas no las quiere, no las tolera, no le interesan además, ¿verdad? Pero seguimos un poco en esa esfera, ¿verdad? Y en esa lucha un tanto imaginaria entre ese socialismo extraño, híbrido, que aparentemente no aparece en ningún manual, incluso del socialismo histórico, ¿verdad? Que es el socialismo a la venezolana o chavista, ¿verdad? Y esta ligazón, yo diría, histórica, pero además emocional entre el FMLN y el chavismo. No, y el usar la democracia para destruirla. O sea, sí. a mí me viene, tú sabes que yo soy germanófilo y yo he estudiado a profundidad el fenómeno nazi en Alemania, porque a mí siempre me pareció curioso que quizás el pueblo más culto del mundo así es. Permitió que le sucediera lo que le sucedió. Y cuando yo veo lo que está sucediendo en Venezuela y lo que está empezando a suceder aquí, es usar a la democracia para destruir la democracia. Así es. Y eso a mí me lleva al próximo segmento, Federico. ¿Qué rol va a jugar quizás nuestra última defensa como ciudadanos? ¿Qué es lo que significa la sala de lo constitucional? Porque aquí está algo más que la democracia, que nuestros derechos. Hay algo más en juego en lo que está sucediendo. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Federico, si un mensaje nos está enviando todo esto es la urgente necesidad de una reforma electoral. Sin duda. Pero quiero dejar eso para el último segmento. Perfecto. Quisiera que analizáramos la correlación de fuerzas que se va a desarrollar. O sea, yo leí con mucha atención el comunicado de la Cámara de Comercio y me llamó muchísimo la atención el último párrafo, donde prácticamente denuncian las negociaciones políticas partidarias a las espaldas del pueblo salvadoreño. Así es. Me gustaría que definieras eso, por favor. Bueno, es que aparentemente, y a falta además de cierto liderazgo para podernos comunicar de lo que está ocurriendo al interior del proceso, es que hay fuerzas que de manera oscura están tratando de contabilizar el voto a conveniencia. Ya conocemos esta famosa frase de Stalin, ¿verdad? Que al final lo importante no es quién gana la elección, sino quién cuenta los votos. Y eso pudiera estar ocurriendo en El Salvador, ojalá no, ¿verdad? Pero ante eso es importante que todos los ojos que están pendientes de este proceso estén vigilantes de cada uno de sus detalles, porque puede perfectamente ocurrir, Dios mediante no ocurra, que en el proceso de contar los votos se cuenten mal, o se cuenten desproporcionadamente para un lado y de pronto tengamos aquí sorpresas completamente desagradables y que no se corresponden además con la voluntad popular, ¿no? Que eso sería lo más desastroso de todo esto. No, y con el antecedente del gobernar autocráticamente, eso nos está condenando a una lucha política, nos está condenando a una falta de inversión, a una falta de generación de empleo, nos está condenando a que las nuevas generaciones emigren, que se vaya lo mejor de nuestra gente. Así es. Porque, o sea, yo te digo, y aquí debo confesarte que yo a veces no veo un buen futuro para este país. No, y ese desangramiento de talentos, Alfredo, es terrible para una sociedad como la nuestra, donde tenemos tantas necesidades
comenzando con el recurso humano, ¿verdad? Ese capital humano que de otra manera, si se va a otras partes y te falta, termina siendo un vacío difícil de llenar, dificilísimo de llenar, ¿verdad? Ya hay gente muy talentosa afuera. Y además con ningún deseo de regresar, ¿verdad? Con las cosas que estamos viendo. Y con estos mensajes que estamos enviando, peor todavía. Entonces, claro, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y ocurre algo más, Alfredo, que no sabemos qué va a pasar en la Asamblea Legislativa una vez instalada. Porque claro, vamos a llegar a eso. Porque vamos a llegar a una correlación, la gente ha decidido una correlación de fuerzas, una nueva correlación de fuerzas, hay que decir, que favorecería a la derecha tradicional, voy a utilizar ese término, que es muy ambiguo, ¿verdad? Porque a veces el PCN ha dado bandazos un poco extraños. Pero, ¿qué va a pasar? Vamos a tener nuevamente diputados diciendo que votan a conciencia y entonces se pasan a otra, comienzan a votar sistemáticamente en contra de lo que decide su propia fracción legislativa. Es decir, todavía hay muchísimas preguntas alrededor de cómo se va a comportar esta nueva correlación de fuerzas. Y eso, hombre, visto lo visto, ya parecería que todo es posible. Ahora, volviendo a la pregunta original o a la interrogante original, ¿qué rol va a jugar la Sala de lo Constitucional? Porque para mí es el último dique de contención que hay en esto. Así es. De hecho, hay muchísima gente que de fuera, Alfredo, yo tengo oportunidad de platicar con gente que está analizando la política de El Salvador, pero desde fuera, digamos, desde la frialdad que te da la distancia geográfica y emocional. Y esta gente lo que te dice es, mira, si hubieran perdido la sala constitucional, no sé qué hubiera pasado en El Salvador. Y tienen razón, ¿verdad? El socialismo 21, ahí donde ha ido avanzando, ha sido porque una de las primeras cosas que se han tomado, y tomado a la fuerza en algunos casos, es la justicia, ¿verdad? Las Cortes Supremas de Justicia. No hay una Corte Suprema de Justicia independiente en Nicaragua, por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, por supuesto. En fin, y la Sala de lo Constitucional sigue siendo, como tú bien decís, el dique de contención que permite evitar que el país entero, la institucionalidad democrática, sea finalmente tomada por estas fuerzas oscuras, autocráticas, que andan buscando ver cómo se perpetúan en el poder, básicamente. Hay una serie de preguntas que uno se hace, no en torno a cómo es la sala ya sabemos cómo actúa, y la sala es sumamente independiente, la sala no responde a presiones, ni siquiera de aliados por la democracia. Somos defensores de la institucionalidad de la sala, pero no forzosamente de los magistrados, ¿verdad? A veces nos ha dicho que somos los defensores de los cuatro magníficos, no es cierto, somos defensores de la sala de lo constitucional, y cómo la sala... Bueno, que yo no veo nada de malo en defender a los cuatro magníficos. Creo que lo han hecho muy bien, además, dicho sea de paso. Pero y yo soy un defensor de los cuatro magníficos, en lo personal. ¿Verdad? Claro, pero la sala de lo constitucional como tal, la institucionalidad de justicia como tal, eso es lo que defendemos, y ese control constitucional que al poder ejecutivo y legislativo tiene que hacerle este tercer poder, esta tercera pata del poder en El Salvador. Entonces, y lo han hecho muy bien, no hay ninguna duda, y van a seguir alentando y protegiendo los derechos de los ciudadanos, que eso es lo que esperaríamos de ellos. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si el Tribunal Supremo Electoral reacciona de buena manera a las presiones críticas que ya se están haciendo y pueden llegar a la apertura de las urnas para conocer la verdad sobre lo que ha pasado en el 1 de junio pasado, y además esto evite que la sala tenga que meterse, ¿verdad?, a ordenar una vez más ese control constitucional. Ahora, veamos el vaso medio lleno. Asumamos que la correlación de fuerzas nos lleve a una generación de consensos. Démosles el beneficio de la duda a la clase política. Ojalá así fuera, ¿verdad? Ahora, para mí el consenso principal debe ser el crecimiento económico, porque nada es posible si este país está muriendo de hambre y carece de empleo. Sí. Ahora, estamos arrancando con la pata izquierda, sin alusiones políticas, ¿verdad? Estamos arrancando con la pata izquierda, el asueto de la marcha por la paz. Ah, claro. O sea, ya se cuantificó que eso le va a costar al país 56 millones de dólares. Así es. Ese dillita. Así es. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas medicinas, cuántos policías
valen esos 56 millones de dólares. Sí. Y para mí que solo un individuo que nunca ha producido en su vida es capaz de generar este tipo de medidas. Así es. Y bueno, y trato de complementar tu visión con lo siguiente, Alfredo. Deja el tema netamente económico, la pérdida del país, que es evidente, y tú lo has dicho ya en su cuantificación exacta. En medio de una situación como la que se encuentra el país, en medio de una vorágine, de una ofensiva de parte de las pandillas en contra de la población, de la ciudadanía honrada, hemos vuelto a escalar otra vez a 15, 16, 17, 18, a veces en un fin de semana, muertos diarios. Es evidente que esto ha desbordado por completo al gobierno. ¿Cómo es que el gobierno se encuentra a la cabeza de una marcha como esta? Por mucho que la convoque el Consejo de Seguridad, es decir, hombre, yo creo que mucha gente está preguntándose más bien qué va a hacer el gobierno para que en efecto pueda convertirse en el garante de nuestros derechos ciudadanos, ¿verdad? Que protejan nuestra vida para comenzar, que es el derecho más importante que tenemos. Pero entonces vemos ahora una marcha en la que el gobierno va a estar un tanto a la cabeza de esto. Ciertamente muchos sectores probablemente se van a unir, otros van a ir a la fuerza, que esto ya lacera derechos ciudadanos también, ¿verdad? Ojalá no estén obligando, que sería ilegal, obligando al sector público a acudir a la marcha, menos a los estudiantes de las escuelas públicas. Esto es ilegal, ilegal. No, y atenta contra la Constitución de la República. Y contra la seguridad de los estudiantes. Además, por supuesto. ¿O cree que los mareros no van a estar con cámaras y celulares tomándole foto a los estudiantes que vayan? Así es. Mira, yo incluso escuché a miembros, digamos, de gremios docentes diciendo, ojo, nosotros no nos sentimos con la autoridad moral para decirle a los padres de familia, miren, vamos a llevar a sus hijos a esta marcha. Es que haceme el favor, ¿verdad? Es decir, hay una serie de cosas que no se midieron, obviamente, y esta ocurrencia viene a sumarse a otras tantas, ¿verdad? Que este gobierno lamentablemente ha ofrecido a la población y que al final no terminan siendo nada. ¿De qué nos sirve una marcha? En final de cuentas, Alfredo, si la situación no va a cambiar. Al día siguiente la situación va a seguir igual o peor de como estaba antes de la marcha. O sea, no es eso lo que la población necesita. Y 56 millones de dólares más pobres. Exactamente, exactamente. Ahora, y ojo que afectando sobre todo a los micro y pequeños empresarios. Claro. Esto no afecta al gran empresario, afecta al micro y pequeño empresario que un solo día a la semana que cierre, sí se las ve palitos para poder llegar al fin de mes y poder sostener esa planilla de 5 o 6 personas que de otra manera tendría que echarlos a la calle. Por favor, estamos hablando de dramas humanos, de verdad. No, y fíjate que a mí me gusta que estés tocando el tema educativo, porque ya lo hiciste en el primer segmento, lo pusiste quizás como una de las piedras angulares del futuro de este país y del futuro de las generaciones. A mí me causa angustia, angustia por las futuras generaciones y cólera como ciudadano, que tenemos un presidente que es profesor y no habla de escuelas normales, no habla de mediciones técnicas, no habla de meritocracia, no habla de ajustar nuestro sistema educativo a las futuras necesidades de la economía nacional. O sea, son cosas que cualquier persona con mediana inteligencia debe comprender que es esencial para desarrollar nuestro sistema educativo. Así es. Mira, es evidente, Alfredo, que no estamos teniendo una educación de calidad básica, digamos, de calidad mediana. Y lo que aspiramos no es a eso solamente, es a convertirnos en un país con capacidad para desarrollarnos integralmente y que pueda ser competitivo en el mundo de hoy. Un mundo en el cual, por cierto, la contraparte de un niño de 5 años en una escuela pública salvadoreña rural, su contraparte es un japonesito de 5 años que ya está haciendo chips de computadora en la escuela pública japonesa. Es decir, hombre, yo creo que frente a esta circunstancia que tenemos en el mundo, ya lo que tenemos que estar tratando de ver es cómo convertimos a la nueva generación en una generación
que aspire a una prosperidad real. No, ¿y cómo nos subimos al tren? Por supuesto. Que ya arrancó. Ya arrancó, sí. Aquí ya llevamos varios vagones de atraso. Aquí estamos hablando de subirnos a ese tren. Sí. Pero veamos otra tragedia nacional. Y volviendo a los 56 millones de dólares que va a costar ese asueto. A mí también me angustia ver en los hospitales gente acostada en el suelo, claro, porque no hay cama. Ver ese sinfín de gente que no puede tener medicina porque no hay medicinas. Ver esa carencia de caridad, porque es carencia de caridad con la gente más humilde. Y sin embargo, estas ocurrencias, mira lo que genera. Así es, ¿no? Y como tú bien dices, en el momento en que tenemos que cuantificar las pérdidas para la economía nacional por un asueto como este, por una marcha semiobligatoria, ya dijeron que no va a ser obligatoria, que puede ir quien quiera. Nosotros, de hecho, como gremiales en la Cámara de Comercio, y tú lo sabes muy bien, porque tú eres asesor de la Cámara de Comercio desde hace varios años, en la Cámara de Comercio no podemos obligar a nuestros socios a acudir a la marcha, y mucho menos decirles que tienen que obligar a sus empleados a acudir a la marcha. Si el empleado quiere ir a la marcha, fantástico. Si quiere tomarse el asueto para irse a la playa, también lo puede hacer, porque somos libres, todavía vivimos en un país libre, ¿verdad? Pero una vez cuantificadas estas pérdidas, Alfredo, pues sí, ¿dónde están las prioridades del país? ¿Qué es lo que nos interesa de verdad? Tanto que nos llenamos la boca desde el discurso oficial, ¿verdad? Hablando que tenemos que resolver los problemas de la gente más pobre, la más necesitada. Y con este tipo de ocurrencias estamos precisamente lacerando la dignidad de la gente más necesitada. De esa gente que, porque no tenemos ciclos económicos felices, voy a utilizar ese término, más poético si tú querés, es que faltan las medicinas en los hospitales públicos, es que falta una educación de calidad en las escuelas públicas, es que no tenemos una seguridad que nos garantice la vida en las calles, porque no tenemos policías ni siquiera bien pertrechados para hacer frente a una delincuencia que se le está enfrentando con bazucas y metralletas en la calle. O sea, hombre, creo que tenemos que priorizar muy bien, y obviamente aquí ha equivocado bastante el rumbo el gobierno. No, y fíjate que volviendo al tema del crecimiento económico, vaya, yo estoy de acuerdo en que el tema fiscal hay que atacarlo de frente. O sea, creo que el esfuerzo que se está haciendo por recaudar es loable, pero hay maneras de hacerlo. O sea, cuando uno debe impuestos, uno tiene que pagarlos aunque tenga que vender propiedades. Y yo conozco gente que lo ha hecho. Eso es sine qua non. Ahora, ¿qué efecto puede tener eso en la competitividad del país? Y a mí eso es una de las luchas que hemos hecho, hemos librado desde la Cámara, de que a la par de la recaudación tiene que ir un análisis del gasto. Y eso tampoco se está haciendo. Y fíjate que además están saliendo los tiros por la culata, pero por todas partes, es decir, ya no solamente por la culata, sino que al lado del tambor, del revólver, etcétera, porque el gobierno quiere recaudar más. Se le explicó que, por ejemplo, ese impuesto a las transacciones financieras iba a evitar que recaudara todo lo que quería recaudar, y vuelve a pasarle exactamente lo mismo que desde la Cámara de Comercio, Alfredo, nosotros habíamos advertido que le iba a ocurrir. Y cada reforma tributaria que ha hecho el gobierno, desde hace 6 años, me refiero al gobierno también de Mauricio Funes, cada reforma tributaria que ha decidido recetarle a los salvadoreños, le advertimos cuáles iban a ser las consecuencias, no nos hicieron caso, y después las consecuencias terminan dándonos la razón. O sea, yo creo que a estas alturas, ya pensando en el bien común y pensando un poco de manera más pragmática, deberían de decir, hombre, es evidente que estos gremios no nos han engañado, de verdad nos ha pasado lo que nos dijeron que iba a pasar. ¿Por qué no nos escuchan ahora? ¿Por qué no nos vencen en un debate público, vaya, con ese tema? Que yo privilegio mucho el debate igual que tú. A ti te gusta el debate, a mí también, porque el debate es de ideas y es de argumentos, ¿verdad? Entonces, les hemos insistido a nuestras autoridades de Hacienda que tengamos un debate público y que nos venzan en argumentos. Si nos vencen, nos retiramos, no hay ningún problema, pero que nos venzan de verdad, que no comiencen a decir que los gremios empresariales y los empresarios chupasangres no quieren pagar más impuestos. No se trata de eso, se trata de no afectar el bolsillo de los salvadoreños y por ende no seguir destruyendo nuestra ya maltrecha economía. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Veamos de nuevo hacia el futuro. En el próximo
próximo segmento quiero que analicemos la urgente necesidad de reformar nuestro sistema electoral. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Federico, si un mensaje, creo yo, nos ha enviado este relajo, para ponerlo coloquialmente, electoral, es la urgente necesidad de reformarlo. Definitivamente. O sea, ¿cuál es tu análisis al respecto? Mira, a ver, en este momento, Alfredo, vamos a tener 3 años. 3 años, digamos 2 años por lo menos, ¿verdad? De silencio electoral, porque eso del silencio electoral es cada vez más relativo en El Salvador, ¿verdad? Un año antes están comenzando a lanzar candidatos y especulaciones, etcétera, y comienza la tensión nuevamente a subir. Pero tenemos 2 años por lo menos de verdadero silencio electoral. Y yo creería, Alfredo, que es el momento en que como país y todas las fuerzas vivas, no solamente los partidos políticos, nos sentemos a dialogar de verdad sobre este tema. Es evidente que no podemos continuar con un Tribunal Supremo Electoral que tiene a su cargo la administración de los procesos electorales y al mismo tiempo es el juez que decide qué se hace y qué no se debe hacer en los procesos electorales. Entonces es juez y parte, ¿verdad? Él tiene que juzgarse a sí mismo de cómo está administrando el proceso. Fíjate qué interesante. Tanto que dijimos que, bueno, por lo menos algunos sectores lo dijimos, este servidor tuyo lo dijo como analista político, este tema de Albapetróleo, por ejemplo, que es totalmente ingobernable, ¿verdad? Nadie lo controla, ¿verdad? Y es evidente que está haciendo propaganda o más bien publicidad que ayuda a un determinado partido político, pero esta empresa, este emporio no podía haberse creado si no fue por dinero que viene de un país extranjero, etcétera, etcétera. Todo esto violando la ley de partidos políticos vigente, por cierto aprobada también por el partido oficial FMLN. ¿Qué hubiera pasado con un Tribunal Supremo Electoral cuyas capacidades jurisdiccionales hubieran estado fuera del control de los partidos políticos? Probablemente hubieran salido del aire esos spots desde muchísimo antes del último día de elecciones, que fue el 1 de marzo, y que todavía ese día estamos viendo el montón de spots en la televisión, ¿verdad? Entonces, frente a esto, es importante que haya una separación total de la administración del evento electoral y de quienes tienen que juzgar la forma en que ese evento se dirime, se desarrolla, etc. Esta es la discusión urgente al que el país debe entrarle en estos próximos 2 años por lo menos, y ojalá haya la suficiente serenidad, ecuanimidad y madurez de parte de todos los sectores para que en efecto tengamos una reforma integral. Y la otra reforma, Alfredo, no se nos olvide, es el voto distrital, ¿verdad? Exactamente. Que eso es lo que funciona en Alemania, tú lo sabes muy bien, que funciona en Inglaterra, que funciona en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, y que es una maravilla. Es decir, es la población decidiendo por un solo candidato que va a representar a ese distrito. Habrá que ver, por supuesto, cuántos distritos podemos dividir el territorio nacional, por supuesto, es una discusión que hay que hacer, pero hay que abrir la discusión. 84 distritos. Pueden ser 84 distritos, perfectamente. No, es que son 84 sí. Representantes, sí. Son 84 distritos, y es un ejercicio matemático. Y ojo, Alfredo, no nos vayan a querer después sacar, ¿verdad?, por el otro lado de la cola diciendo, no, miren, entonces, ¿saben qué? Vamos a tener que hacer muchos más distritos y entonces hacer más abultado todavía el número de diputados en la Asamblea, que sería una cosa intolerable, ¿verdad? Sí. Pero cuidado que lo pueden, más de algún vivo va a salir sugerido. No, oye, aquí estamos viviendo el país de las ocurrencias. Sí. Ahora, eso de las distritaciones no solo favorece a la verdadera representatividad y responsabilidad del legislador, sino que también simplifica el voto. Así es. O sea, todo este relajo de fracciones y de marcas y de votos, y eso ya no se da. Así es, así es. Bueno, y te digo una cosa, bueno, exactamente, nos ahorraríamos un montón de problemas, incluso al momento del conteo, ¿verdad? Fíjate que tú acabas de mencionar un concepto que en teoría política es sumamente
oportuno de sacarlo a la luz. Respondabilidad. No es responsabilidad, es respondabilidad. Es la capacidad que tiene el que es elegido por la gente de responderle directamente a ese distrito, a sus votantes. Ahí no tendríamos problemas ya de esos ataques repentinos de conciencia, ¿verdad? Que comienzan a votar totalmente distinto de como la gente lo ha decidido en las urnas. No. Este diputado responde directamente a su distrito y es a él al que le va a rendir cuentas. A él le va a rendir cuentas. Y por eso es que hay un montón de senadores, por ejemplo, en Estados Unidos, que casi se jubilan siendo senadores porque la gente sigue votando por ellos, porque siguen pensando que ese diputado, ese senador, les representa de manera ideal en la Asamblea Legislativa o en el Congreso, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? O sea que yo creo que vamos a ir llegando forzosamente a ese culmen, digamos, de toda esta reforma electoral que ha sido posible, entre otras cosas, gracias a la actual Sala de lo Constitucional, y ojalá antes incluso que esta sala se retire, en el año 2018, podamos darle poner esa cereza, digamos, en la tarta de esta gran reforma electoral y política. Otra cosa, el récord de votación, Federico, para mí un ejercicio interesantísimo es que cada semana, después de las sesiones de la Asamblea, se publique qué diputado votó por qué. Así es. Con nombre, apellido y partido. Sí. Porque eso, por lo menos a los ciudadanos, nos indica, mira, tu representante está votando por algo que no, que él inclusive hasta pudo haber condenado en la campaña. Así es. Y es mucho más fácil porque la responsabilidad hace posible que ese representante, digamos, del distrito, vaya de inmediato ante la gente, porque le van a reclamar. Es la gente la que le manda telefonemas, la que le escribe o que le manda correo electrónico, le dice, mire, eso no fue lo que usted nos ofreció. Claro, por supuesto, dentro de 3 años, 2 años, 1 año, ese representante ya no es elegido por ese distrito. Es decir, la capacidad del ciudadano para hacerse responder por su representante en la Asamblea Legislativa es muchísimo más expedita. Y eso le otorga a nuestra política una credibilidad, una madurez impresionante, que nunca hemos tenido, esa es la verdad, nunca hemos tenido en El Salvador. Ahora, vamos a las triquiñuelas, o sea que a mí me parece totalmente inaceptable y sorprendente, porque yo ni siquiera sabía que eso se podía hacer, es que los partidos políticos a conciencia agarran correligionarios de los alcaldías o de los municipios en que saben que no tienen ningún chance y rellenan a esos individuos en las alcaldías a donde sí tienen chance. Así es. Entonces, tú tenés individuos que no tienen nada que ver con ese municipio, votando en ese municipio y a veces 2 veces. Así es. Bueno, aparte de la reforma que hay que hacer, ¿verdad? Porque es evidente que estás legalmente, o sea, hay un pórtico legal que te permite hacer eso. La legalidad versus la legitimidad, ¿verdad? Pero al final es evidente que ese alcalde, por ejemplo, ha sido elegido por una porción que ni siquiera va a ser gobernada por él como alcalde. Es decir, ese tipo de cosas no pueden ser, ¿verdad? Pero fíjate qué interesante, estas cosas que antes no las veíamos, hoy las vemos con mucha mayor claridad, precisamente producto de esta reforma electoral en marcha, ¿verdad? Porque ahora los salvadoreños estamos más pendientes, incluso de nuestros propios derechos políticos y electorales. Entonces, claro, ahora ya podemos reclamar por estas cosas, ya no caen en el vacío este tipo de denuncias, y ahora sí podemos también, una vez más, en estos 2 años de supuesto silencio electoral, de ponernos a quitar todos esos portillos que permiten todas estas que son finalmente argucias, son triquiñuelas, es darle la vuelta un poco a la ley sin transgredirla por completo, pero al final trastocando lo que la voluntad del ciudadano en ese municipio en particular quiere decir. La tinterillada que le llaman los muchachos en la calle. Exactamente. Veamos otra cosa. La leguleyada. Sí. Veamos otra cosa, Federico, y aquí con mucha extrañeza he visto a Arena tomar una postura que sinceramente me extraña. Es de oponerse a dar el salto tecnológico al voto electrónico.
yo ahora escuché al presidente de Arena decir de que su única garantía eran las actas, ¿verdad? Entonces, yo honestamente no me puedo explicar cómo en el año 2015 no seamos capaces de tener un sistema electrónico fidedigno y que sea verdaderamente supervisado y no necesitar un acta, o sea... Claro. Lo que sucede, Alfredo, me da la impresión es que hay muchas ansiedades en torno a en manos de quién vamos a poner el instrumento. Es decir, yo creo que es un error pelearse per se con el voto electrónico. El voto electrónico funciona de maravilla en otros lares, pero claro, son democracias mucho más consolidadas, donde a nadie se le ocurre instrumentalizar el voto electrónico. Hay institucionalidad. Exactamente. Y además esa institucionalidad está ahí y responde de manera fidedigna y confiable. Me da la impresión que las ansiedades corresponden al hecho de que no sabemos en manos de quién va a estar el voto electrónico. Eso es lo que creo yo que está detrás de esto. Yo te digo una cosa, el voto electrónico en países europeos funciona de maravilla y nadie lo cuestiona porque es impecable. Y además hay una serie de empresas auditoras que están en medio de eso y que, olvídate, se juegan su prestigio si fallan en contra de lo que dice, lo que es la voluntad de los ciudadanos en esos países. El problema es que también tenemos voto electrónico en Venezuela, ¿verdad? Yo no sé hasta qué punto ese voto electrónico es confiable como tal. No, y hasta donde yo he oído es bastante confiable. Bastante confiable en medio de todo, ¿verdad? Hasta donde yo he oído, sí. No me consta. A mí tampoco. Entonces yo creo que las ansiedades responden a esa realidad. Que, claro, si tú tenés el poder de decidir cómo vas a implementar el voto electrónico, entonces, hombre, ahí las cosas comienzan a decantarse. Pero yo creo que Arena lo que debería de hacer es convertirse en una oposición inteligente y que al llegar a la Asamblea Legislativa, ojalá no pierda diputados, por supuesto, en el camino, ¿verdad? Espero que no. Me da la impresión que la gente, sobre todo la gente nueva que ha llegado, es gente seria y quiere hacer las cosas bien. Si eso es así, Arena puede tener el suficiente músculo político, decisorio en la Asamblea Legislativa, como para poder definir un voto electrónico bien llevado, bien puesto, que incluya este tipo de auditorías independientes que garanticen que en efecto se va a cumplir con la voluntad ciudadana. Vamos a la reforma política. Yo me siento contento y satisfecho de que por fin se rompieron las listas de los partidos. Claro. Yo estoy feliz con el resultado de la libertad de parte de Arena. Sí. Porque ahí ves que se votó, 4 de los 5 diputados son nuevos. Y que el orden fue de abajo para arriba. O sea, ese fue una bofetada a la dirigencia, una bofetada a la marrufiada de los diputados incumbentes que no solo no quisieron someterse a la votación interna, sino que la cúpula los puso de primero o de segundo. O sea, eso te da una idea de las ansiedades que hay internamente. Yo, aunque no me crean, yo soy arenero y voté, la mayor parte de mis votos fueron para Arena. ¿Y tú cruzaste el voto? Sí, yo voté por 5 partidos. Voté por uno del PDC, uno del PCN, uno del CD, uno de la Democracia Salvadoreña y 7 de Arena. Y yo te digo, yo me encuentro satisfecho con ese sistema. Claro. Ahora, nos falta. Sí, definitivamente. Arena le falta una verdadera democracia interna. Ahora escuché al presidente Arena decir de que tal vez en la presidencia del COENA se iba a someter a la votación de los correligionarios. Y ojo, Alfredo, que hay un fallo de la Sala de lo Constitucional. Bueno, de hecho hay 2 fallos que tienen que ver con los partidos políticos y que tienen que implementarse supuestamente, idealmente, en los próximos 2 años. Uno es la democracia interna, es decir, que haya procesos electorales internos para cada candidato. Correcto. Ya no hablemos de diputados, presidencia de la República, etcétera, etcétera. No, y autoridades. Y autoridades también. Y lo otro es la fuente de los financiamientos de los partidos políticos. Son 2 fallos bastante claros, bastante contundentes de esta Sala de lo Constitucional, que nos están diciendo que debemos democratizar y cristalinizar a los partidos políticos.
Mi pregunta, Alfredo, es la siguiente. En este momento, con la nueva conformación en la Asamblea Legislativa que es resultado de esta última elección, ¿quién es el partido que va a ponerse a la cabeza de la implementación de estas reformas? Esa es la pregunta que yo tengo. Debería de ser Arena, idealmente. Debería de ser. Porque yo dudo que sea. Pero hay interrogantes con respecto a si realmente va a querer encabezar algo. Pero allí es cuando gente como ustedes, y digo como ustedes porque yo soy seguidor de ustedes, de Aliados por la Democracia, tienen que hacer ¿cuál es la palabra? Tienen que hacer presión. Sí. Para que esto se lleve a cabo. Sí. O sea, y la vamos a hacer, Alfredo. Aliados por la Democracia está comprometidísimo como movimiento cívico en torno a estos proyectos, a este gran proceso de reforma política que ya lo vemos en marcha y que ya está rindiendo sus frutos. Es evidente que hay una gran cantidad de personas que eran impresentables en la Asamblea Legislativa y han comenzado a huecar merced precisamente a este tipo de reformas y hay que llegar todavía más, ¿verdad? Estamos todavía, yo diría que un poco más allá del medio camino, pero hay que seguir empujando y llegar a culminar con esto, porque eso sí va a permitir que nuestra política criolla madure de una manera exponencial y que en efecto, gracias a que tengamos mejores representantes en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, podamos tener un mejor país, mucho más integrado, mucho más desarrollado. Bueno, muchas gracias, Federico, siempre es un gusto. Igualmente, y una educación. Hombre, por favor. Platicar contigo, creo que lo vamos a hacer más seguido porque yo, si bien es cierto que tenemos 2 años de silencio político, creo que tenemos la cancha bien marcada y no tenemos que desperdiciar estos 2 años. Federico. Definitivamente, Alfredo. Te agradezco mucho la invitación y por supuesto un saludo a tu fiel audiencia. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.